Vamos a iniciar nuestra clase de hoy con el inicio de la lección 5 con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios, te queremos dar gracias por este día en el cual nos has bendecido. Y la bendición grande es que somos llamados tus hijos, de que aún estamos en la gracia, de que aún vivimos en el perdón, pero también queremos, Señor, como tus hijos, confesar nuestro pecado, que te hemos ofendido con pensamientos, palabras y obras que van en contra de ti, de tu voluntad, de tu palabra, de tus mandamientos. Y gracias mil por no enviarnos al infierno, sino darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Presentamos a Nati con la situación de su vista, que seas tú ayudando a que pueda recuperarse, como también ponemos en tus manos cada una de nuestras necesidades personales, estas que son materiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero espiritualmente te pedimos que nos sigas manteniendo en la fe y en la palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en esta lección, pero también oramos por los hermanos que no se pueden conectar para que podamos seguir creciendo juntos en la fe. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermano, entonces hoy vamos a hablar, ya vamos para el capítulo 8 de Génesis, de Corintios, de Primera de Corintios. Vamos a estar centrados en Primera de Corintios, capítulo 8, 9 y 10, y también concentrados y conectados con la lectura que habla acerca de la libertad cristiana. Esa libertad cristiana y es muy importante que nosotros tengamos buen conocimiento de esto, la aplicación de las adiáforas. Recuerde que una diáfora es algo que la Biblia no manda ni prohíbe, pero también a veces esos temas de las adiáforas nos llevan a abusar de la libertad cristiana. Y hoy, pues Pablo está presentando un tema de libertad cristiana, que era la comida ofrecida a los ídolos. Y eso era un problema de ofensa para quién. Y vamos a pensar en los hermanos que tenemos en los grupos sembradores, en nuestras congregaciones. Hay hermanos que son débiles en algunas cosas, hay hermanos que son fuertes en esas cosas. No estamos hablando en cuanto a la fe. Recuerden que la Biblia nos habla de la fe salvífica y todos nosotros tenemos la misma fe. Lo que cambia, lo que varía es cómo vivimos la fe. Es la diferencia que hay. Pero en cuanto a lo que pasa con algunas situaciones, pues casi siempre se va a notar que hay hermanos que están débiles en la fe, otros que son más fuertes, y vamos a ir pensando mientras que hablamos de este tema, qué era lo que pasaba en los Corintios. Y la primera pregunta nos lleva a pensar en eso. Espero que hayan podido leer de nuevo Corinto como una ciudad religiosa, ¿cierto? Y el problema que vemos allá, recuerden, que Pablo está hablando de la comida sacrificada a los ídolos. Y no solamente lo vemos en los Corintios, hay otras historias bíblicas que también tienen que ver con estos temas. Y cuando estamos hablando de esto, pues nos conecta de que no solo es un nuevo tema que Pablo está abordando, sino también que está trayendo esto más divisiones dentro de la congregación de los Corintios. Y eso nosotros necesitamos estar pensando en esos temas de la libertad cristiana. ¿Qué puede traernos divisiones dentro de un grupo sembrador o de nuestra congregación? Por ejemplo, Héctor, que está en Estados Unidos, tal vez la migración o la migración ilegal, ¿cierto? Eso puede a veces traer cosas difíciles en la congregación o pensando en nuestro país de Latinoamérica, pensando estoy hablando de esto con la moda que se ve en todas partes, el uso de los tatuajes. Eso está trayendo muchos problemas dentro de la congregación. Podemos pensar como esos dos temas mientras que vamos desarrollando esto, pero realmente ustedes pueden tal vez participar en algunos temas que tengan que ver con la libertad cristiana, con la diáspora. Recuerden
que en cuanto a los mandamientos es una línea que es muy fina, es fija. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no usar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, honrar padre y madre, no robar, no cometerás adulterios, perdón, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio, ni mentir, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Sí, eso es un sentido, eso va hacia un solo sentido, no necesitamos cambiarlo, pero hay unos temas que sí tenemos una libertad cristiana que es bueno que lo hablamos. También podemos hablar de la adoración. Tal vez la adoración que hacemos en mi grupo sembrador, en mi iglesia, es muy tradicional o es muy desordenada y eso a veces puede traer problemas entre los hermanos. Entonces, estamos pensando como esos ejemplos. Y realmente, por eso estábamos leyendo de Corintio, la ciudad religiosa, volviendo a repasar ese tema, pues la religión que predominaba ya era el culto imperial, el imperio romano. Recuerden que el César, que es el título del emperador romano, pues era el César tomado como un dios. Y lo que sucedía es que había un grupo dentro de la congregación de Corintio que creían estar implicados en una práctica de idolatría. O sea, miren el problema que ellos tenían, que ellos están mostrando acá. Tenían una práctica de idolatría. Si comían la carne del animal, de la cual era parte que había sido sacrificada a un ídolo. Pero, ¿qué es lo que consiste? Y ustedes pudieron leerlo en la Biblia popular, que la carne de un animal que era llevada a un templo para sacrificio era dividida en varias partes. Entonces, una parte llegaba a ser la ofrenda del ídolo, otra parte se comía con una comida de sacrificio que se celebraba en el templo y otra parte se le daba a los sacerdotes, porque en casi todas estas formas de adorar hay sacerdotes y lo que el que adoraba también podía tomar una parte de la carne para llevarla a casa. Y también podemos ver que aquí está el problema. Otra parte era vendida en los mercados de carne localizados en el área del templo de la ciudad. Entonces, el problema que podemos ver que estaba sucediendo en los corintios es que habían unos que estaban débiles en la fe o débiles con esta situación, para ser más claros con esto, de que alguien compraba esa carne en los mercados y esa carne se tenía conocimiento de que sobraba después de esta idolatría. Entonces muchos decían que también estaban cometiendo idolatría, más otros fuertes pues pudieron entender. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda con este tema? Y otra vez, hablando de la libertad cristiana, si usted tiene un problema con algo, pues podemos conectarlo. Por ejemplo, si tiene dudas de alguna situación, si usted no cree que es libertad cristiana o si crees que va en contra de un mandamiento, sería muy bueno que lo pudieras compartir, porque en la consejería esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mira Pablo cómo está aconsejando a los corintios, inspirado pues por el Espíritu Santo, pero les va a enseñar esto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda en cuanto a este tema? Muy ¿Puedo, bien. hermano? Sí, dale, Juan. Bueno, en una ocasión, aquí en México se celebra el 3 de mayo, el Día de los Albañiles o el Día de la Santa Cruz. Entonces, en donde hay albañiles trabajando, haciendo una construcción, ese día hacen envueltos con mole, ajonjolí y lechuga. Entonces, tengo un amigo y me invitó. Estaban haciendo su casa y dice, pasas a la casa, vas a comer unos envueltos. ¿Va? Ya fui, entonces al salir veo un hermano también.
En ese entonces todavía no estudiaba yo aquí en la academia. Entonces, y le digo, hermano, venga, se va a comer unos envueltos. Y me dice, no, hermano, yo ya no me siento en la mesa de los demonios. Y dije yo, pues ahí como que digo, bueno, pues, si él lo dice, ¿no? Pero bueno, ya habíamos leído, ¿verdad? En la Biblia donde dice que nuestra salvación no depende de comida ni de bebida. Y sobre todo en Latinoamérica, en nuestros países donde tenemos muchas culturas, ¿cierto? Una cultura para muchas cosas. Ahí es donde nosotros necesitamos en el juicio cristiano, ¿cierto? Recuerden que los evangélicos o los reformados por el legalismo ven muchas cosas así. Entonces, que no celebran esto, no celebran aquello. Y pues pongamos los ejemplos prácticos. Por ejemplo, Halloween. Cuando hay Halloween, pues es donde mucha gente dice que eso no se debe celebrar. O también ya pasa con la Navidad, con la Semana Santa. Igualmente dicen que porque eso no está en la Biblia no se debe celebrar, pero nunca hablan de lo que realmente no se debe celebrar, que es el pecado como tal. El hacer chismes, el mentir o otras cosas que pueden pasar. Entonces nosotros sí necesitamos estar bien claros con esos temas. Pues si el Halloween lo podemos celebrar o no, pues la Biblia no manda ni prohíbe esto, pero como eso lo inventan un poco de cosas y a la final nos damos cuenta que eso es cultural. Y ya otros que le quieren meter satanismo y todo eso, ya es otra cosa, porque esos días pues dicen eso. Y como hay una conexión entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, que generalmente en Latinoamérica es el Día de Todos los Muertos, entonces eso lo conectan mucho, pero hay muchas de esas prácticas que son culturales. Por ejemplo, aquí muy cerca de donde yo vivo, hay un lugar que se llama Santa Fe de Antioquia y hay una fiesta que la llaman de los Diablitos, pero cuando usted va a investigar, uno cree que tiene que ver con la adoración al diablo, pero cuando se va a investigar la historia, porque todos son con máscaras y algo extraño, es unos bailes, pero no es nada que tenga que ver con cosas religiosas. Cuando usted va a mirar, sencillamente es algo muy cultural que celebran, que viene desde los españoles, imagínense. Y todavía existe esa tradición. O sea, primero hay que mirar el origen de la fiesta para poder saber si va en contra de la Biblia o no. Entonces son cosas que necesitamos tener muy claro. Entonces es eso. Héctor, Pastor Henry, una pregunta. Tal vez me adelanto un poquito, pero sabemos que ante esta libertad cristiana debe de superar el amor al prójimo, ¿no? Al que hemos sido llamados, y no ser tropezadero para ningún hermano o hermana. Pero ¿qué ocurre cuando eh, esas personas no es esporádicamente, digamos, por ejemplo, un almuerzo o una cena y uno se prescinde, por ejemplo, de una copa de vino o un alimento de comer? Pero cuando el contacto es, digamos, o la relación se hace más frecuente, y en el caso de que ellos están en algo erróneo, por ejemplo, en un legalismo que yo tuve el caso de una hermana del grupo Sembrador, ella tenía el legalismo, el esposo no. ¿Cómo abordar uno? O sea, cómo empezar a abordar para anunciar también la verdad de la palabra? Porque eh, tal vez no a todos podemos sacarlos del error, pero como le digo, si ya se hace relaciones más cercanas o más frecuentes, pues es una responsabilidad, creo, que la palabra nos llama a sacar a las personas de ese error. sí.
Y bueno, si es una persona que es incrédula, ¿cierto? Vamos a hablar de eso. Si es una persona que es incrédula, antes de hablarle, por ejemplo, de un tema, la libertad cristiana, pues primero hay que evangelizar. Primero hay que mostrar cuál es su principal problema, qué es el pecado, lo que hace el pecado, la consecuencia del pecado. Y luego, si la persona, pues, se arrepiente después de escuchar por qué va a ir al infierno, merece ir al infierno, y les predicamos el evangelio, pues después de evangelizar a esa persona con la ley del evangelio, pues va a ser más fácil explicarle estos temas, ¿verdad? Porque nosotros nos equivocamos mucho como consejeros que queremos explicar el tema, pero sin tener el contexto de el por qué voy a vivir yo en amor y agradecimiento a Dios, ¿verdad? Si es un hermano en la fe, pues es un momento de sentarse uno a conversar mucho con él sobre ese tema, o sea, por qué cree ese tema, qué lo está llevando a que tenga esa práctica o que pase esto, para uno poder entender bien cuál es el contexto en el cual está él hablando o lo que está mencionando. Entonces, para eso Dios nos ha bendecido con el don de la comunicación. Y recuerden, cuando estamos hablando, bueno, ¿qué necesitamos como consejeros? Empatía. Vamos a acercarnos a Él con mucha empatía, porque a veces para ellos es muy difícil entender ciertas cosas. No, y Para nosotros recordar no. una parte que me gustó de la lectura y que usted lo abordó ahora con eso de ese lugar, que muchas veces podemos ver las cosas de los demás y tal vez todos somos pecadores, todos necesitamos de esa palabra, de esa ley que nos muestra el freno, nos muestra el espejo, es una guía y necesitamos sobre todo el Evangelio, porque a Sí, veces podemos incurrir en ciertas cosas dentro de la libertad cristiana y, y o sea, empezamos a tener prácticas que ya empezamos a incurrir en el pecado, porque como dice ahí en la lectura, si yo hago esto y lo puedo dejar, pero si no lo puedo dejar, si se empieza a hacer un hábito o una dependencia, porque no solamente las adicciones como el fumado, el alcoholismo, la droga, son una adicción, está como la lectura dijo lo de las apuestas, pero yo digo, sobre todo en el ámbito, digamos, de la bebida o la comida, porque yo con esa hermana, que ya no está en el grupo Sembrador, yo tuve mucho problema porque, bueno, mi consejera Elis Ross me dijo que no había problema. Bueno, en los primeros cultos de adoración que hicimos, pues con vino, ¿verdad, pastor? Las copitas correspondientes. Y para ella fue algo escandaloso. Y entonces, yo inclusive ocupé de ese juguito de uva, o el chito, que le llaman acá una marca, pero yo digo, ¿cómo abordar? Eh, eh, porque solo Dios conoce también el corazón, en lo que hay en la persona internamente, porque yo puedo verlo tal vez, vislumbrarlo como un legalismo, pero si ella tiene una convicción así de fe, cómo hacer, ¿verdad? Cómo empezar a abordar, pero ya usted me sí, dio un buen porque ejemplo. Es como eh, empezar a repasar esa ley y el evangelio, ¿no? sí, yo no conozco pues todo lo que sucedió, pero si ustedes enseñan, aprendan de mí, ¿cierto? Y en aprendan de mí hay Claro, una sí, parte de sí. la Santa Cena y si la persona no está clara en eso, pues no podríamos compartir la Santa Cena con esa persona. O sea, si nosotros compartimos la Santa Cena con alguien que no tiene claridad en esas cosas, pues es mejor no compartir la cena hasta que esa persona esté clara. Así O en no, el grupo. ella no la compartía, pero Sí, el culto de adoración lo hicimos y las que estamos en acuerdo doctrinal tomamos la sí. Santa Cena. Sí, pero Pero todo tiene para que ella fue explicarlo. como escandaloso, pastor, pero Sí, o no sea, tiene usted. sí. Por ejemplo, eso, una de las cosas que siempre yo animo a todos cuando van a invitar a alguien por primera vez a la iglesia es que tomen un tiempo a explicar qué es lo que se hace dentro de la iglesia o el grupo sembrador.
Yo, por ejemplo, a mí cuando alguien va a venir nuevo y es conocido mío y todo eso, yo saco un tiempo en la semana para contarle. Mire, usted se va a sentir como si fuera una misa, pero no es una misa, hay unas partes que son diferentes. Entonces le explico yo cómo es la adoración de manera que cuando venga por primera vez no vaya a escandalizarse o cosas así, porque con la experiencia que yo tengo de esto ha pasado mucho. No solamente eso, sino no solamente la Santa Cena, sino con otras cosas que tenemos como luteranos confesionales, ¿cierto? Entonces, siempre que vayan a invitar a alguien nuevo, para que no sea piedra de tropiezo para el grupo ni para él, saquen el tiempo en la semana de explicarles. Y también los hermanos sembradores, los hermanos del grupo. Bueno, que inviten a la gente, queremos que los inviten, pero muy bueno que expliquen qué hacemos allá, por qué lo hacemos, para que no pase eso, porque lo que usted cuenta, gracias Nati, es esa historia muy buenas, porque muchos sembradores han pasado por esas cosas y las personas que se escandalizan terminan acabando el grupo sembrador, acaban dividiendo el grupo sembrador. Sí, Entonces el sí, trabajo, tiene usted toda la razón. Es más, eh, eh, más que para no perderla a ella, yo recordé el caso. Yo cuando estaba en Academia Cristo, cuando todavía no pensaba existir el nivel sembrador, en el discipulado 1, cuando se dio, no me acuerdo si era yo creo que sí, los sacramentos y la oración. Y, y empecé a ver ciertas, ¿verdad? En YouTube de varios profesores que tenían, ¿verdad? El culto en los domingos. Y yo chocaba con algo, les soy franca, yo chocaba con la vestimenta. tranquila O que sea, somos dos. sí, bueno, yo chocaba porque para mí, tras de eso la vestimenta y mucho la ornamentación del lugar, me hacía sentir que estaba en la iglesia católica, les soy Sí, franca. Y yo sí, fui una verdadera católica practicante, porque usted sí, sabe que muchas religiones, muchos van por herencia o porque los vean. Yo fui practicante, entonces yo muy bien. chocaba con eso. Y en la Sí, parte de que tal color tal día y que en Pentecostés tal color, que en Cuaresma, o sea, todo igual que lo católico. sí, pero eso es bueno todo Entonces, explicarlo, sí. ajá, sí, y yo le agradezco enormemente a Dios por darme el apoyo de Elis, porque ella tuvo la Sí, paciencia, el pastor Joel Sutton, porque a veces era molesto. Y entonces cuando yo tuve el caso de esa hermana, porque no crea que fue que se escandalizó así sin saber. O sea, sí, aquí abordamos, o sea, aprendan de mí, pero lo que es las 4C y todo, yo lo he llevado en forma realmente exhaustiva. No es que hay un poquito de eso y ya empecemos a aprendan de mí, no. bien, Bien, bien lo que es la ley, el perdón, la gracia, la fe, sí, bien, pero ella sí eh, bueno, y ni qué para cuando una hermana, que es mi Timotea, la primer Timotea que yo tengo, consiguió las hostias, pastor, porque sí, antes pues sí, comprábamos un pancito y, ¿verdad?, hacer los pedacitos y todo. Y cuando pudo conseguir y ella no lo aportó, ¿verdad?, o lo ofrendó al grupo, al pastor. Y sí, entonces es fuerte, porque no solamente tenemos que pensar en la persona, tenemos que enseñarle a los demás porque ellos también tienen que aprender a ir por el perdido, sí, a así buscar es. al perdido. Entonces, wow, realmente, pero como la palabra nos enseña, porque a mí me ayudó mucho en su momento, Primera de Corintios 13. Muy bien, muy bien. Gracias por Gracias, compartir, pastor. Nati. Gracias. Entonces, eso nos da entrada. Pablo cita unos versículos iniciales, ¿cierto? Sobre todo en el versículo 1 y 2, como son ejemplos de nuestra libertad cristiana que ofende la conciencia de un hermano en la fe. Y acuérdense, cuando estamos hablando aquí en la consejería, vamos a pensar de no caer en los dos extremos. Un extremo es el libertinaje, que es el pensar que se tiene una rienda suelta para pecar o vivir
con egoísmo. O la otra punto que conocemos muy bien es el legalismo, crear nuevas leyes que Dios no ha dado. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Por eso Pablo usa tres términos. El primero, el conocimiento, que habla que la sabiduría envanece, pero el amor edifica. El otro, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Y el último, pero si alguno ama a Dios, esto lo conoce a él, ¿cierto? Este lo conoce a él. Entonces ya sabemos que el primero que tiene que hablar de la sabiduría, que tiene que hablar de ese conocimiento que envanece, pues ¿qué estaba pasando? Que los corintios tenían una mentalidad muy avanzada y argumentaban correctamente que los ídolos no existen, como Pablo lo está plasmando allí. Entonces, si los ídolos no existen, esa carne sacrificada a esos ídolos no tenía ninguna importancia espiritual. Esa es la conexión bíblica que hicieron. Y al hacer esa conexión bíblica, pues hay una advertencia. Y dado que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, ese conocimiento que envanece lo puede llevar a uno a decir, es que yo, como entiendo este tema, como yo sé, como en el caso que vemos acá, el ídolo no existe y yo sé que no existe, entonces no va a haber ninguna importancia espiritual. Voy a burlarme del hermano débil que tiene problemas con eso. Entonces nosotros los que estamos acá podemos entender muchas cosas de la libertad cristiana, pero eso no hace que nos sintamos que somos mejores que ellos. Por eso la otra palabra que usa, que tiene que ver en cuanto a si alguien se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, pues esto también que nos enseña, que nosotros como pueblo de Dios, pues conocemos la palabra, conocemos cuál es su voluntad, cómo Él ha hecho muchas cosas por nosotros, hablando pues de la salvación, pero Él también conoce a nuestros hermanos. Entonces, cuando tenemos un hermano débil, y identificamos cuál es el problema de su debilidad en ese tema, pues no hay nada mejor que sentir esa empatía y sentarnos con él como si no supiéramos nada. Entonces vamos a estudiar juntos la Biblia con ese tema. ¿Te interesa? Vamos a conversar sobre este tema. ¿Te parece bien? Y no vamos a estar, mira, es que estás equivocado, es que esto, aquello, no, que la Biblia mismo lo muestra. Entonces, una manera buena de poder encarar es un tema de estos es, bueno, pues mira, este tema, y pongamos el ejemplo que estamos haciendo ahora. Bueno, este tema creo que entraría dentro del tercer mandamiento, porque el tercer mandamiento dice, bueno, vamos a guardar el día de reposo. Sabemos que el verdadero reposo es Cristo, que el verdadero reposo lo vivimos cada vez que vamos y abrimos la Biblia, o sea, todos los días abrimos la Biblia, pero también cada vez que nos congregamos estamos viviendo ese reposo. Entonces ahí ya estamos en el tercer mandamiento. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la adoración? Y si vamos a estudiar ese tema, nos damos cuenta de que si habla de la adoración en Romanos 12, un ejemplo, 12:1, que dice que nuestra vida de santificación sea el culto racional a Dios. Eso sí es muy claro. O sea, la manera en que vivimos adoramos a Dios, en nuestro culto. Pero en cuanto a la reunión de los cristianos, no tenemos mucha información. En Hechos de los Apóstoles, ¿qué se nos dice? Que se reunían los apóstoles, partían el pan, hacían oraciones y alababan a Dios, pero no se habla de un orden. Entonces, todos esos órdenes de los cultos, todo eso, es porque han encontrado libros antiguos de los primeros padres de la iglesia y mucha información antigua. Y muchos han mostrado cómo era la adoración en esa época y podemos conectar eso. Entonces, mire, esto es una estrategia que les estoy presentando, cómo hablar con la persona. Nosotros ahí mismo necesitamos identificar cuál es el punto. Pues sí, 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 y que el punto
es otra vez la idolatría, como el ejemplo de Juan, pues vamos al primer mandamiento y vamos a identificar qué es la idolatría. Entonces vamos a aprender de que hay idolatría abierta, idolatría cerrada. Entonces la idolatría cerrada, recuerden, cuando amamos el dinero más que a Dios, cuando amamos a una persona más que Dios, o sea, podemos hablar de esos temas. Y luego, pues la idolatría grosera, cuando tengo una imagen y adoro esa imagen. Ahora vamos a ver, ¿podemos ir a ese tipo de fiestas? Y si yo voy y estoy cometiendo idolatría, pues ahí está el tema para poder hablar. No está en mi mente ahora el versículo, pero yo sí sé que está en el Evangelio de Juan, Pastor, perdón, eso que también sería como, sí, perdón, yo termino la idea sí, señor. y en el Evangelio de Juan hay una historia de que estaban celebrando el Día de las Luces o la fiesta de las luces y eso no está conectado con ninguna de las tres fiestas de, del Antiguo Testamento. Entonces, veamos cómo la Biblia sí muestra cómo celebraban otro tipo de fiestas y Jesús estaba ahí. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos estos conocimientos, estas cosas, para poder así hablar con las personas. Porque ustedes ya saben que el legalismo a dónde llegó y en eso no se pueden dejar, no nos podemos dejar llevar. De que es pecado escuchar música, es pecado bailar, que únicamente se le danza a Dios. Hay que tener cuidado con eso. Damos la palabra a Luis y luego a Nati. A Nati. Luis, no se te está escuchando bien, hermano? Parece que tienes un micrófono diferente o no sé qué pasó, porque cuando te saludaste ahora se escuchaba perfecto. Oh, sí, no, No se escucha bien. sí, no te escuchamos, hermano, qué pena. Tal vez si tienes un dispositivo de audio, lo quitas o si quieres sales y vuelves y entras, porque cuando saludaste funcionó bien. Mientras tanto, escuchemos a Nati. Que creo en eso, ¿verdad? Esas actividades, eh, lo que debe de haber en el corazón de la persona, porque muchas veces, como ese tipo de los rosarios o los rezos del niño, muchos van ahí incluso por glotonería o para criticar. Sí, Yo le agradezco al Señor porque yo, al menos el año pasado, para la gloria de Él, fui a 3 rezos del niño y lógico, estuve orando y le dije, Señor, dame la oportunidad, que tu Santo Espíritu me guíe para ganar personas para ti, para que pueda cumplir esa gran comisión que nos dejaste en ese lugar, en esa hora, en esas horas, con quienes vayan a llegar. Y para la gloria del Señor, tengo 2 damas en nivel sembrador qué bueno. y 2 varones, 2 varones que incluso familiares de esa que es mi primer Timoteo, Maricel, se llama ella. Ella es tía de ellos y gracias a esa oportunidad, eh, bueno, Dios por su Santo Espíritu operó, ¿verdad? En el corazón de ellos, pero creo que eh, eso pues también a veces hay que tener cuidado, ¿no? Digamos, cuando sobre todo uno tiene un grupo de nivel sembrador, porque al menos Héctor tiene uno, pero ya es de su misma congregación, tengo entendido. Pero cuando uno tiene un grupo sembrador donde vienen de varios contextos, evangélico, protestante y sobre todo católico y otros que no son nada, que no eran nada, eh, la forma de que uno se Sí. conduce es importante porque entonces Sí, no van a vamos, qué comprender. pena, Nati, vamos a poner un poco más corto las explicaciones para que Sí, señor. podamos escuchar a otros, ¿sí? Me disculpa. No, tranquilo, Sí, comprendo, comprendo. para poder escuchar a otros. No sé si Luis Bello ya arregló su sonido. Bueno, Juan Reyes. Pastor, Sí, Juan Reyes.
Eh, bueno, pues este tema es tan importante, ¿verdad? A hoy estoy viendo y estamos viendo cómo las demás denominaciones son los que nos habían metido todo eso. Por ejemplo, la Iglesia Bautista y los evangélicos son los que prohíben el alcohol, el baile, el carnaval, eh, como decía ese hermano evangélico, ¿no? Que no se sentaba ya en la mesa de los demonios. Y Sí, pues bueno, hoy vemos que es todo diferente y pues como lo dice acá en el primero, ¿no? Que nos da estos tres, dice, pero el amor edifica, entonces con amor los tenemos que edificar. Y lo que dijo usted es cierto, tomar la Biblia y tomar estudios con ellos para que ellos lleguen al conocimiento. bien, Julio. Gracias, pastor. Eh, Solo para ir en la misma línea, pastor, sobre esto, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor unos a otros. Y esto, lo más relevante de esto, pastor, es que el cristiano, la vida en Cristo, a veces nos tiene que llevar a restringirnos, limitarnos en algunas libertades con el objetivo de no ofender, con el objetivo de edificar a otro hermano que, como usted señalaba, puedan tener en algunas cosas algunas debilidades. Y entonces, y este es un principio muy importante, pues, que debemos de tomar en cuenta. Y lo dice el mismo capítulo 10 en el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ahí el hecho de que para edificación de mi hermano, por amor a mi hermano, entonces debo de limitarme para no ofenderlo y para edificar. Era mi comentario, pastor. Muy bien, gracias por compartir ese versículo. Entonces, la conclusión que sacamos con esto, si alguno ama a Dios, este lo conoce a Él. Entonces, esa relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nunca vamos a separarlo para cuando estamos hablando de estos temas. Muy bien, entonces, en el tercer punto, pues como luteranos confesionales, nosotros también necesitamos dar nuestras respuestas de manera confesional. Y por eso es muy importante que podamos notar cómo Pablo fue confesional al al dar parte de la respuesta que le dio a los corintios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos parte de Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bueno, en esa época que Pablo escribió este versículo por inspiración divina, pues por lo menos no existía el credo apostólico, porque recuerden que el credo apostólico existe después del año 150 después de Cristo y eso fue mucho antes. Pero nosotros como confesionales, ¿qué podemos ver? Mire, Pablo, cómo está citando, y hoy en día podemos decirlo. Pues cuando Pablo escribió esto, no lo escribió con el sentido que estamos hablando aquí, de la interpretación confesional que estoy dando acá. Pues habla de un solo Dios, ¿cierto? Hay un solo Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. Y también habla de un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora, mire que esto está muy conectado también con lo que escribió el apóstol Juan en su evangelio, cómo empieza a hablar quién es Jesucristo. Pero si nosotros como confesionales podemos conectar esto con el credo apostólico y el primer artículo del credo apostólico. Entonces, el primer artículo del credo apostólico, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ahí están estas verdades. Pues hay un solo Dios, ¿cierto? Y cuando dice que creó los cielos y la tierra, del cual proceden todas las cosas, Él es el creador. Pero también cuando dice que Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, cuando estamos estudiando ese artículo, también nos damos cuenta de que Jesucristo estuvo en la creación. Y Pablo en los Colosenses también vuelve y repite esta misma doctrina, esta misma enseñanza.
Entonces, nosotros también necesitamos ser confesionales. Y ustedes aquí en el seminario van a estudiar el libro de Concordia, van a ver mucho, aunque yo sé que muchos de ustedes están en esa tarea que Pastor Julio hizo muy bien de escribir y leer algo y escribir la parte que leyeron. Y yo sé que muchos de ustedes pasaron leyendo el libro de Concordia. Entonces, las confesiones, nosotros necesitamos identificarlos, el credo apostólico, el niceno, el credo atanasiano, el catecismo menor, el mayor, la confesión de Habsburgo, la apología de la confesión de Habsburgo, los artículos de Esmalcalda, la fórmula de concordia. Cuando nosotros estamos tratando estos temas, les animo a que estudien también las confesiones, porque las confesiones pues nos va a contar algo que ya pasó en alguna época y eso nos va a guiar. Por ejemplo, de la diáfora en la adoración. Las confesiones tocan muy bien ese tema de la adoración. Entonces Lutero explica muy bien por qué hay una libertad cristiana en eso. Y eso nos apoya para a poder hablar más acerca de esto. Héctor. Sí, pastor. Pero como líderes de un grupo, digamos, no en mi caso, como decía Daniel, pero por ejemplo, yo recuerdo perfectamente bien el día que estábamos tomando una clase con Luke Belke y así, en una diapositiva, ¿no? Que la sucesión apostólica era el anticristo y yo, ¿qué pasó? Eh, Digo, y siendo que ya tenía yo 10 años de luterano cuando escuché esto, fue un golpe bien fuerte, porque pues, o sea, determinando la clase yo le dije, a ver, espérame tantito, explícame esto, porque eso sí está más pesado. Y digo, yo estaba en la iglesia ya luterana, pero el pastor de Biggie nunca me dio el cuestionario este después De 95 preguntas. ajá. Y yo le pregunté al pastor Biggie, oiga, pastor, ¿por qué nunca me dio esto? O sea, esto está, yo les dije, de todas yo no tengo ningún problema, pero esta me está costando trabajo porque ha habido papas muy buenos. Y me dijo, "Ah, no son los papas, es la sucesión apostólica". Y, o sea, él me tuvo que explicar con mucho cuidadito lo que significaba eso. Y yo luego ya en la clase de introducción al seminario me tocó ese tema a mí con el pastor Julio y lo escribí y le dije, aquí está. Y le dije, ¿lo pongo? Me dice, no lo pongas, ese nomás mándamelo a mí porque sí es un tema bastante delicado, sobre todo si viene uno de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, Sí. es delicado a veces, y como puse yo aquí en la respuesta, o sea, cuando rezamos el credo, muchas veces ya nomás repetitivamente lo hacemos, pero realmente no estamos enfocados en lo que dice el credo, que es lo que estamos confesando que creemos. Así es. Y si ustedes estudian bien el credo, que lo van a encontrar en el Catecismo Menor y en el Catecismo Mayor de Lutero, que ellos hacen muy buena explicación de esto. Por ejemplo, ahorita ustedes tienen un catecismo, que es un catecismo ampliado, que eso lo hizo uno de los profesores del seminario de Mecuan, pues trae muchas más preguntas y uno aprende más. Entonces, siempre les animo a esto. Ese libro de Concordia, pues hace poco la editorial Concordia sacó esto digital. Usted puede entrar a esa página de ellos y lo puedes leer todo. Si no lo conoces, puedo compartirles el enlace, pero me tienen que recordar para compartirles el enlace y ustedes pueden leerlo en su computador, en su celular. Hicieron un magnífico trabajo los de la editorial Concordia. Y es muy bueno esto, porque si ustedes conocen las confesiones, no solamente va a haber una respuesta bíblica, sino también una respuesta confesional. Porque a veces hay temas que podemos decir, pues mira, este tema en las confesiones
se trató así. Por eso, cuando estudiamos historia de la iglesia, esto va conectado cuando estudian con nosotros, y yo creo que después de ese curso sigue con el profesor Andrés, Historia y Confesiones. Ustedes van a escuchar un poquito de la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia es muy amplia, y van a escuchar los mismos errores que cayeron muchos, y cómo nosotros, esto va a caer. Por ejemplo, el ejemplo de Nati, lo que decía de la Santa Cena, cómo la señora se escandalizó. Pues en las confesiones se explica eso, lo explica muy bien. ¿Y dónde lo explica? Catecismo menor y mayor. Se explica muy bien, y en la fórmula de concordia se explica muy bien. Entonces, esto nos ayuda a que se animen a leer más, a estudiar más, porque ese tema de las confesiones nos da ese crecimiento espiritual. Si tienen alguna duda con las confesiones, pues estamos acá para eso. Yo no voy a ser el profesor de ese tema, porque yo no soy muy bueno para la historia. Hay otros hermanos que son muy buenos, pero este libro de Concordia sí es muy importante que ustedes sepan que existe y que se identifiquen. Ustedes que estudiaron en Academia Cristo en el nivel discipulado, ustedes estudiaron el Catecismo Menor. Simplemente que se llama nivel discipulado, pero ustedes allá están encontrando todas las doctrinas, porque el catecismo se divide en 5 partes: los mandamientos, el credo, la oración, los sacramentos y el oficio de las llaves. Y esos 5 puntos ustedes lo estudiaron en el nivel discipulado. Y ahí es donde está toda la enseñanza luterana confesional de acuerdo a la Biblia, lo que creemos de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a Lutero, sino cómo estamos de acuerdo con la Biblia. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre las confesiones o de ese tema? Y entonces esto nos lleva a estudiar más, porque yo necesito aprender mucho más de las confesiones, porque hay que seguir avanzando en ese punto. Bueno, ahora mire la estrategia de Pablo como consejero. O sea, mire lo primero que Pablo está mencionando: si los ídolos no existen, entonces esa carne no tiene que ver nada con lo espiritual. Pero ahora Pablo, para poder apoyar más su explicación, se apoya de él mismo como apóstol y la libertad cristiana. Y miremos que el centro de esa sección es ¿quién? Los débiles en la fe. El centro de esa sección no son los que están fuertes, aunque Pablo ya los exhortó en el versículo 2 del capítulo 8, que no se envanezcan, que no crean que ya saben mucho por saber algo, pero mayormente está enfocado en los débiles de la fe. Entonces Pablo pues los lleva a estas preguntas, que usted sabe que Pablo usa mucho las preguntas retóricas. Entonces, ¿qué es una pregunta retórica? Donde sabemos cuál es la respuesta. ¿No soy libre? Como lo muestra en 1 Corintios, capítulo 9, versículos 4 al 7, y también del 8 al 12, y en el versículo 18. Entonces, no puedo llevar una esposa, no puedo trabajar, no puedo, o sea, mire que todas esas preguntas que son retóricas, pues Pablo, ¿por qué las hizo en este contexto? Para poder enseñar de la libertad cristiana. Entonces, recuerden que Pedro era apóstol, Pedro era casado, y eso no quiere decir de que todos los apóstoles tenían que ser casados. Pablo está mostrando esa libertad que tenía. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ver esto. Entonces, Pablo basa su propia vida, pues tal vez el ejemplo de nuestra vida no sea lo mejor, pero si conocemos historias bíblicas, sí podemos guiar a las personas con este tema. Entonces, volvemos al mismo tema, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando. Entonces, Nati hablaba del ejemplo de la señora que se escandalizó porque se tomó vino y comieron hostia. Pues eso está dentro de la libertad cristiana, pero si nosotros vamos, cuando Jesús instituyó la Santa Cena, pues mire lo que era: vino de verdad, pan sin levadura. Las hostias son pan sin levadura, y simplemente las usamos porque son muy prácticas.
Y las bodas de Canaán, ¿qué pasa con muchos reformados y evangélicos que dicen que ese vino que Jesús convirtió del agua no era un vino que embriagaba? Entonces, desde ahí empieza la hermenéutica. Y es donde nosotros necesitamos tener una buena hermenéutica, cómo interpretar la Biblia en esos temas. Ya que estamos hablando, viendo el ejemplo de Pablo. Y Pablo, como tenemos la quinta pregunta, ¿cómo podemos aplicar 1 Corintios 10, 23 y 24? Y continuando a hablar de esto, ahorita Julio habla un poco de esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces aquí el contexto realmente está hablando de la libertad cristiana. Y realmente nosotros como cristianos, ¿cierto? Que practicamos la libertad, no debemos pensar en nosotros mismos. Entonces ustedes ahorita hablaban, por ejemplo, de tomar alcohol. Sí, sabemos que el pecado es el alcoholismo, pero si tenemos un hermano en la fe o alguien que batalla mucho con eso, ya sabemos, es mejor no tomarnos nada para no ser piedra de tropiezo de esa persona. Entonces, no abusemos de la libertad. Y en Romanos 14 y Romanos 15:2 y Romanos 14:7 también se menciona de ese tema. Entonces, permítame lo que dice Romanos 14:7, dice así la palabra: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entonces, también está hablando lo mismo de los débiles en la fe. Entonces está respaldando Pablo de que siempre pensemos en el otro. Y en el capítulo 15, verso 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros la sabiduría para saber qué es lo que vamos a hacer, que sea solamente para el interés del otro y no vamos a buscar nuestro propio bien. Y recuerden una palabra clave aquí: Jesús lo usó y a los evangelios lo tenemos. Si usted hace tropezar a uno de estos pequeños, es mejor que te pongas un molino en tu cuello y que te vayas al fondo del mar. Y la palabra que usa Jesús para piedra de tropiezo es escandalón. Y eso es una piedra grande, que es un obstáculo. Y nosotros tengamos cuidado con eso, de no ser una piedra de tropiezo para alguien. Una expresión que me ayuda mucho a pensar en esto es cuando estamos caminando. Muchas veces no damos los pasos bien y firmes. Entonces no tocamos bien el piso con el talón, con la planta del pie, sino que a veces caminamos nomás con la planta del pie y cuando menos piensa, nos resbalamos. Entonces, cuando nosotros aquí en la fe, en la práctica de algunas cosas, tratemos de dar los pasos lo mejor que podamos. ¿Que vamos a equivocarnos? Sí. ¿Que vamos a pecar? Sí. Pero también vamos a mostrar el perdón y el arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento en cuanto a eso. Hay que tener mucho cuidado con esos temas de la libertad cristiana. Entonces, todo lo podemos hacer, sí, pero estos dos puntos que pone Pablo son muy claros. Eso me conviene, tal vez a mí no me conviene, poniendo pues como lo más normal que, que podemos hablar, qué puede pasar después de tomarse 1 o 2 cervezas. Que usted sabe que para una persona que sea débil con el alcohol, la segunda cerveza ya es un problema. Entonces, no me conviene. Si eso me edifica, pues no me va a edificar porque me voy a embriagar, voy a poner problemas, voy a ser grosero, voy a hacer esto, aquello, porque así yo me pongo, poniendo este ejemplo. Y así podemos pensar en otras situaciones. Y es donde nosotros podemos aplicarlo en nuestra libertad cristiana. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, entonces vamos a marcar hasta acá, vamos a orar y, agradezco mucho a los que han estado mandando sus tareas. Agradezco para estar conversando sobre esto.
Entonces, muy interesante esto, la libertad cristiana. Si ustedes tienen alguna duda de la libertad cristiana y quieren conversar algún punto específico, pues podemos buscar un espacio y conversamos. Porque yo Muchas también gracias, aprendo pastor. y todo eso. Hágale, Nati. Era Y que pues, si puede sí. ahora orar por Adita, ¿Por quién? nuestra hermana, Ada. que sí me acaba de escribir pidiéndome oración. Le dije que ahora la llamada a la salida de clases. Ha estado delicada de salud para que por favor Claro, ore por ella. claro Gracias. que sí. Gracias, Nati, por contarnos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, primero queremos confesar que en oportunidades hemos sido piedra de tropiezos para el hermano débil, pero también para otros que no están en la fe. Y te pedimos que nos perdones ese pecado y te pedimos que nos des fortaleza y guía en este mundo. Te damos gracias por la lección de hoy y permite que podamos pasar esto de la libertad cristiana en otros temas y fortalécenos y guíanos para que sigamos creciendo en la fe. También, Padre Santo, oramos por nuestra hermana Ada, que está enferma. Ayúdale en sus dolencias físicas, que pueda recuperarse pronto. Y ponemos también en tus manos la salud de cada uno de nosotros. Tú sabes cuáles son nuestras aflicciones, pero también te pedimos que nos bendigas y nos fortalezcas. Danos un buen descanso esta noche, que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les Amén y bendiga. Gracias amén. por estar acá. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. Feliz Bendiciones, noche. Que tengan bonita noche. Que Dios los Lo bendiga. mismo para Bendiciones para ustedes. todos. Un abrazo. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones, Luis.